A continuación, el doctor Yessid Ojeda Papagayo, gestor del Programa Nacional de Investigación en Energía y Minería de la Dirección de Fomento a la Investigación de Colciencias, y también actualmente como gestor encargado del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ingeniería de Colciencias. El doctor Yessid Ojeda Papagayo es químico de la Universidad Nacional y tiene una especialización en estudios sociales, en ciencia y tecnología y sociedad de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, agradezco la oportunidad que me brinda mi alma mater de volver a estas instalaciones. Para mí nuevas, digamos, para los nuevos no recordarán cómo era este auditorio. Realmente le da una mucha alegría volver a ver este edificio, Monumento Nacional, reformado y con espacios, como lo habían comentado el doctor Valencia, tan amables y gratos, que hacen la labor educativa y bastante más amable. Me tocó de últimas y eso siempre es una ventaja y desventaja. Pues la gran desventaja es que decir, pues ya lo dijeron, pues puedo pasar por esto y con tan honorables panelistas y palabras tan acertadas, pues voy a dar como la visión desde Colciencias. Obviamente voy a hacer como también un mea culpa. Cuando invitaron a este tipo de cosas empezamos a pensar con los colaboradores del programa, que por hecho la gran mayoría tienen tradición acá, estudiantes de pregrado, maestría acá. No es un sesgo profesional ni no es un sesgo también a cargo del gestor, pero sí tenemos una fuerte representación de la universidad en los programas de ingeniería y en el de energía. Ingenieros químicos, eso sí es un poco más de sesgo y eso es algo difícil a veces cuando empiezan a conversar con los nuevos directores. Ahora que tenemos un nuevo director de fomento decía, bueno, pero son demasiados ingenieros químicos. Bueno, la reflexión, inicialmente cuando empecé en el evento decía, bueno, es un tema complicado porque es un tema bastante ambicioso. Y les voy a contar en qué estamos en Colciencias. El tema de ingeniería sí ha existido siempre como investigación en ingeniería, pero el programa como programa de ingeniería surge el año pasado. O sea, digamos que todas estas reflexiones y todo este tipo de ambientes empieza a darle a uno como más elementos para empezar a discutir el tema de cuál debería ser la planeación de un programa de ingeniería, a diferencia del de energía que lleva más de 20 años planeándose y trabajándose y consolidándose y que de alguna forma empieza a generar sinergias y digamos ahí es donde empieza uno empezar a tener como algún tipo de problemas en cuanto a cruces que se están dando entre diferentes áreas de conocimiento, pero digamos que ese es un tema común en estos tiempos, o sea, digamos ese tipo de transversalidades y ese tipo de escenarios transdisciplinarios y multidisciplinarios en los que se está moviendo la ciencia y la tecnología actualmente. Entonces, la presentación, más que orientada a responder las preguntas, obviamente algunas nos tocan bastantes y obviamente pisan callos muy fuertes en el tema Colciencias. Igualmente, pues no las voy a ver cuando toque contestarlas. Está más orientado a la reflexión inicial que, digamos, se está depurando en este momento hacia cuáles fueron digamos, la justificación cuando la directora de Colciencias en su momento dijo que quería crear un programa de ingeniería. Y entonces crea el proyecto de inversión para crear un proyecto de ingeniería y susténtelo ante Planeación Nacional, ese tipo de cosas. Entonces lo que voy a mostrar acá fue parte de esa misma reflexión que se fue dándose a ese tema y que alimentó como todo este ejercicio. Creo que no está. No, ya.
Bueno, estos son como los tres aspectos que quisiera, digamos, entrar a tocar digamos, en la parte 1, lo que es el programa. En una segunda instancia, lo que fueron los resultados de la primera convocatoria, que nos dan como algunos insumos sobre, digamos, la retroalimentación que viene. Hay una segunda convocatoria que mantuvo las mismas líneas porque el Consejo en algún momento dijo, 1 año es poco como para medir, miremos 2 años a ver qué pasó. Y después de 2 años empezamos a decidir qué orientación estratégica le damos más fuerte al tema. Y una tercera parte sobre la reflexión que se hicieron para definir esas líneas temáticas, a qué tipo de cosas acudimos para poder llegar a este tipo de cosas. Obviamente esto es un elemento en construcción y pues obviamente la universidad, como todas las otras universidades, están muy invitadas a este tipo de discusiones y alimentar este tipo de trabajos. Antes de eso, pues este sí fue un trabajo que hicieron 2 de los muchachos esta mañana y les dije, ¿por qué no me hacen una búsqueda rápida para contrastar un tema que me llamaba la atención? Y es el tema de publicación de artículos científicos en ingeniería. Pues no le dije el espacio de tiempo y entonces Andrés, que es ingeniero químico de acá y con maestría de la Nacional, Andrés García, cogió 60 años. Bueno, no había querido como que fuera tanto, pero bueno, interesante porque uno empieza a notar como alguna tendencia histórica que es bastante interesante, o sea, un comportamiento de la curva bastante lineal y bastante pegado al piso hasta el año 94. Ahí empieza a despegar y creo que hacia el año 2004 empieza a despegar, se dispara. Y cuando mira uno eso contra las políticas de conciencias, uno encuentra como algún tipo de correspondencia cuando mira las dinámicas de publicación en otras áreas. Quiere decir que de alguna forma, así como decía una investigadora de los Andes, Ángela Cadena, eso quiere indicar que algo se debe estar haciendo bien, que hay algo que sí está empujando este tipo de cosas, que sí hubo en el sistema algún tipo de señales que en algún momento permitió que esto se diera. Y también los estatutos de las universidades, que este tipo de cosas, de este tipo de producción se privilegiara. Y lo muestro, digamos, adrede por un tema que entramos a mirar después. O sea, obviamente sí hay una publicación creciente de artículos científicos, y esto lo ato como la última pregunta, del tema de si nos manejamos hacia el lado de investigación básica o vamos a hacer investigación aplicada o vamos a hacer innovación. A veces creo que esos son falsos dilemas y, digamos, no sería responsable que un país, así como el doctor Valencia lo mencionó en una parte de su intervención, los temas de investigación básica nunca se pueden olvidar porque son los que van a permitir las innovaciones radicales en el mediano y en el largo plazo. O sea, pensar que por ser un programa de ingeniería nos vamos a dedicar al tema aplicado sería un grave error que, digamos, el país no debería tomarse en ningún momento. Bueno, aquí se me fue fue acá. Este tema muestra acá la producción por universidades. Pues obviamente, digamos, creo que no hay sorpresas en cuanto a los temas de producción, en cuanto a nivel de universidades, entre la Universidad Nacional de Antioquia, digamos, y el Valle, y Santander, que siempre han sido como las universidades como más representativas a nivel ingeniería. Digamos, esas son tendencias, digamos, importantes. El otro tema que quisiera destacar es la colaboración con grupos de investigación otros países. Entonces, digamos, uno cuando mira sobre todo los países con los que se trabaja, obviamente, pues ustedes no lo van a poder ver, pero igual la información les va a quedar. Son países que se pueden considerar referentes en cuanto a producción intelectual en este tipo de temas. Pues ahí aparece en primer lugar los Estados Unidos, España en segundo lugar, bueno, pero también aparece Brasil, Francia, el Reino Unido y Alemania. O sea, digamos, realmente países que sí se consideran que normalmente, y son de los que considera Conciencias como referentes para temas de cooperación internacional. O sea, creo que hay una publicación
importante, fundamental en los temas de ingeniería. Y esto para contrastarlo pues con el siguiente tema. O sea, digamos, esta fue la concepción que se le dio al programa, digamos, la definición que tiene. Obviamente, digamos, esta definición siempre era el tema, bueno, ¿qué debería ser la ingeniería? Obviamente, aquí hablamos de demandas productivas y hablamos también de demandas sociales. O sea, no solo servimos a la empresa, sino que servimos a la sociedad. La sociedad demanda productos y servicios. De alto riesgo tecnológico y potencial comercial a partir de aplicación de nuevo conocimiento, que creo que esto es fundamental. Esta es una parte que, digamos, es crítica. Y aparte de eso fue a partir de esta gráfica que obviamente tampoco se va a alcanzar a notar, pero solo quisiera anotar como algunos aspectos. Este es el gráfico de lo que son los 600 grupos de ingeniería, más de 600 grupos de ingeniería que se reportaron en la última medición de grupos. Y ese es como el esquema de qué es lo que producen los grupos de ingeniería en global. Digamos lo que encuentran ustedes, las barras más grandes hacia el extremo, bueno, derecho mío, derecho, es la parte que tiene que ver con formación de recursos humanos que está ligado a los grupos. Más a la derecha está el tema de artículos de investigación, que es un tema bastante grande, pero digamos al extremo izquierdo, donde aparecen los numeritos, los pusimos en números porque como no se alcanzan a ver, son los productos tecnológicos. O sea, la producción, y simplemente lo que quiero hacer notar es que la producción de los grupos de ingeniería, si uno lo comparara contra la producción de otros grupos, ciencias básicas o inclusive ciencias sociales, la curva no va a ser muy diferente. Digamos, uno esperaría que la parte de productos tecnológicos tuviera un peso bastante más fuerte. Eso nos está evidenciando. Digamos, entonces ahí digamos, uno tiene una inconsistencia dinámica bastante fuerte, porque normalmente en el documento lo primero que le definimos a Planeación Nacional era que era ingeniería. Y al final la ingeniería es ciencia, obviamente son conocimientos disciplinares, pero también son praxis. El doctor Valencia lo mencionaba, o sea, acá hablamos también de praxis. También hacen ingeniería grupos que normalmente no son de ingeniería como su carrera original, pero que hacen prácticas de ingeniería en sus desarrollos, digamos, de investigación. Y eso, digamos, se ve reflejado sobre todo en nuevos temas que están surgiendo bastante importantes en el último tiempo, los temas de salud que están tomando como bastante relevancia a nivel social, y digamos que eso es bastante bueno. Entonces, ante esta disyuntiva uno dice, bueno, estos son grupos, tienen producción bastante interesante en cuanto a producción científica y producción de recurso humano, todavía no han dado todo su potencial, entonces, digamos, toca empujarlos a que generen más potencial, sin olvidar como las otras trayectorias que ya vienen desarrollando. Son 600 grupos, esta es la misma información en números, o sea, sobre esa no me voy a detener. Y ya el tema siguiente es, bueno, esto cómo fue con la primera convocatoria, digamos, cómo lo miramos en una primera convocatoria. Se recibieron muchos proyectos, obviamente esperábamos un nivel de esos proyectos casi 600, al final mirando los que habían cumplido requisitos fueron 480, bastantes. De hecho, fue la convocatoria más grande de Colciencias el año pasado. Eso, digamos que ya marca un hito histórico, porque normalmente la historia siempre le señalaba que el programa más grande de Colciencias en cuanto a convocatoria es Ciencias Básicas. Ciencias Básicas tiene convocatorias grandes, los otros programas tenemos convocatorias pequeñas. Grande, digamos, de esos 481, 185 consideraban que tenían como condiciones de ser elegibles, pero solo se pudieron financiar 48. Digamos, son cifras críticas. De esos 48 hay 6 de la Universidad Nacional, 5 en Medellín, 1 en Bogotá, como grupos de investigación principales. Si mira uno hacen como esos indicadores, ustedes todos son ingenieros, hacen cuenta rápida y dice, bueno,
en la participación en elegibles, si considera que la universidad tuvo una participación de menos del 10% de todo el total de proyectos, como que le fue un poquito mejor de lo que le hubiera ido de acuerdo a la distribución inicial. Estos fueron los temas a los que le apuntamos en la primera convocatoria. Al tema que más se presentaron fue al tema de desarrollo de procesos y productos industriales. No es digamos, no es sorpresa. Cuando se da la reorganización de los programas, aparece el programa de ingeniería, pero desaparece un programa, el programa que se llamaba Desarrollo Industrial, Tecnológico y Calidad, que básicamente la gran mayoría de grupos de ingeniería hace unos tiempos, pues, digamos, acudían a ese tipo de programa. Entonces, normalmente, que sea el 30% de los proyectos evaluados no tendría como ningún tema raro. El segundo sí pudo haber sido una relativa sorpresa los temas de desarrollo urbano sostenible, el 27% de esos 481 proyectos. Pero básicamente después cuando entra uno a mirar como la distribución de grupos por áreas temáticas, dice, claro, es que hay mucho grupo de ingeniería ambiental trabajando en estos temas, o sea, hay un tema que es importante ahí. Después queda el tema de nuevas tecnologías para el desarrollo del agro, o sea, agro tiene, la parte agropecuaria tiene su programa particular, pero hay una línea particular que tiene que ver es con el desarrollo de todas las maquinarias y tecnologías, sobre todo en sus últimas fases, que no ataca el programa de agropecuarias, que es muy ocupado en los temas de la producción agroindustrial, no tanto industrial y pecuaria. Después había un tema que se le apostó, que se llamaba un tema larguísimo, nuevas tecnologías para la solución de problemas biomédicos, o sea, todo el tema de biomedicina, que era un 13%, y un tema que lo que se llaman tecnologías apropiadas en otros temas, que son tecnologías para la inclusión social. Básicamente ahí lo que preguntábamos era gente que desarrolle soluciones para viviendas de bajo costo, provisión de energía y agua para zonas no interconectadas o zonas rurales, ese tipo de temas. Obviamente ese tema tal vez era el que menos le gustaba a mucha gente en Colciencias, pero bueno, a veces piensan que, bueno, esos temas, bueno, esto es la distribución por allá, en temas, esto en números, creo que acá no se nota mucho. Acá, digamos, es una comparación por esas líneas. Todavía no ha pasado allá. Tengo un programa de descoordinación acá. Ese sí es los elegibles contra los evaluables. Y era medir un poco cómo había sido entre cada grupo la distribución, si era simétrica o no simétrica. Y uno nota que no. Que los que aplicaron al tema de nuevas tecnologías en procesos industriales, digamos, obtuvieron como el mayor porcentaje de proyectos elegibles. Uno lo puede mirar, es madurez. Obviamente eran grupos que venían ya con un tipo de trayectoria más recorrido en el tema del programa de industria. Fue muy bajo y digamos eso preocupa en dos temas, el tema de las tecnologías para el mejoramiento de las poblaciones de pocos recursos, que tal vez fue el que menos temas dio. Entonces digamos ahí preocupa por qué grupos de ingeniería o no hay tantos grupos de ingeniería que estén mirando ese tipo de temas. Y el tema de los temas biomédicos también no fue tan relevante en cuanto a su participación, en cuanto a elegibles. Los temas de desarrollo urbano, digamos que quedaron en segundo lugar, o sea, digamos hay trayectorias que uno pensaría, bueno, venían de un programa de industria, tenían como esa impronta en cuanto a su trayectoria y entonces se respetaba ese tipo de cosas. Hay otros temas que sí preocupan, esperaríamos que en esta segunda ya la respuesta haya sido diferente, al menos en el tema de la parte biomédica parece que va a ser diferente, en la otra todavía no lo tengo muy claro porque la convocatoria todavía sigue en evaluación. Esto ya es contra los financiables, obviamente la situación ahí sí es más crítica. Se me vuelve a
creo que me toca devolverme. Contrafinanciables, pues obviamente ya siendo 48 proyectos, pues casi que todo el peso se lo lleva a la parte de procesos industriales y algo agro. Algo agro porque tuvo un factor a favor, o sea, a final de año siempre pasa alguna cosa. Normalmente falta plata, pero a veces sobra plata en algún lado. Entonces hay gente que deja de ejecutar plata y entonces hay gente que va a necesitar plata. Obviamente había algunos programas que en convocatorias previas no habían podido ubicar recursos y agro fue uno de esos, entonces recoja usted proyectos de los que tenemos acá en Ingeniería y Financia. Obviamente ahí no se respeta como el mismo orden de elegibilidad, pero hay cosas que uno no se puede hacer con los recursos estatales y es cruzarse uno de líneas de proyectos de inversión. Y las líneas temáticas que están respetadas se deben respetar. Se logró financiar algo más de lo que se quería, pero digamos ese es como el panorama que se mostró en ese momento. Ahora les voy a mostrar cómo fue la discusión para llegar a ese tipo de líneas, que digamos fue tal vez el proceso más interesante, era la primera vez que se hacía. Este es como el resumen, el siguiente es el resumen, cómo queda esto en cifras por línea. Acá hay una cosa interesante que les mostraba en una de las primeras diapositivas era el perfil de producción. Este es el perfil de esos productos de los que quedaron elegibles. Y el perfil de estos productos no es muy diferente a lo otro. O sea, lo que más van a entregar los grupos son artículos de producción científica. O sea, prototipos aparecen, la parte de software aparece, pero obviamente la producción científica todavía es la que está dominando el tema en estos grupos que participaron acá, lo cual obviamente no es malo. Las preguntas es por qué no se empiezan a notar perfiles hacia otro tipo de temas. Digamos este año, y los que participaron notaron una apuesta muy fuerte, obviamente, digamos las convocatorias obedecen a algunos aspectos de política. Digamos, esta administración de Colciencias ha hecho un esfuerzo muy fuerte por priorizar algunos temas y poner algunos indicadores, a veces indicadores bastante fuertes en cuanto a lo que debería cumplir el país de aquí a 2018. Hay uno que es bastante exigente, que es el tema de producción de artículos científicos relevantes y de impacto. Entonces, de alguna forma, el llamado siempre fue, bueno, tratemos de privilegiar este tipo de cosas, y en este el llamado fue más fuerte ese tipo de cosas. Pero obviamente que, digamos que el gran reto que tiene el país es, bueno, ¿cómo hacemos para duplicar en corto tiempo publicaciones científicas de alto nivel? Digamos, es una meta deseable y creo que algunos temas lo hacen bastante bien, digamos, y perdónenme el sesgo acá energético. Hay algunos temas que lo hacen mejor que otros, bueno, hay razones que están detrás de eso. Digamos, los grupos de investigación que trabajan en el tema de energía son grupos de muy alta producción científica. Digamos, reconocidos a nivel internacional, que cuando empiezan a mirar, a pesar de los tamaños que en cuanto a población de grupos de investigación de energía en el país no son muchos, o sea, realmente es una comunidad muy pequeña, pero que produce mucho. Entonces dice, es una entidad altamente relacionada que muestra, sobre todo empieza a mostrar cuando se muestran estos mapas conceptuales, bastantes conexiones hacia otro tipo de temas, que otras comunidades no lo muestran como con tanta fijación. Esta es la misma información mostrada en otro país, y ahora cómo se definieron esas líneas temáticas. Digamos, cuando se empezó a trabajar este tipo de cosas, era primero un poco lo que les he mostrado acá, lo que teníamos en Cienti, o sea, lo que teníamos en la publicación de grupos de investigación, lo que tenía Simago, que es una firma española que experta, digamos, en cómo en rastrear toda la población, todo el tema de bibliometría, de grupos de investigación, y que empieza a generar como otro tipo de indicadores sobre la fortaleza de algún tipo de comunidades, que dice de alguna forma que, por ejemplo, muestra que el país es muy fuerte en 3 áreas. La área más fuerte es el tema de salud, digamos, no en otros temas, no en biomedicina, pero en salud, tema de alimentos y tema de energía. Alguna razón por la que la dirección actual de Colciencias piensa que el país debería focalizar, entre otros, estos 3 temas, aparte de otro par que son de los que realmente muestra una comunidad que
está produciendo bastante. Se consultaron a expertos, entre ellos a COFI, se analizaron algún tipo de experiencias internacionales en los temas de ingeniería en países relevantes, Alemania, Estados Unidos, y se miró sobre todo un poco el tema cómo estaba configuradas las áreas en Colciencias y cómo estaba la relación entre los diferentes programas para mirar este tipo de temas, porque igual la ingeniería le toca a todos, y de hecho un poco uno lo que espera es que la ingeniería haga una labor que no hacen otros temas, y es el tema de traducir como todo ese cuerpo de conocimiento científico y tecnológico y de la praxis en soluciones tecnológicas que van a la sociedad o que van al sector productivo, o que en algún momento se van a ver reflejadas hacia ese tipo de actores. Digamos, esta era la apuesta COFI, digamos, ellos identificaban como 3 grandes temas: productos y procesos tecnológicos, que no es una sorpresa, porque digamos es como todo el empuje de la línea industrial; la parte de desarrollo sostenible, que vuelve a ser, la parte de desarrollo sostenible que vuelve a ser, digamos, un tema prioritario, y que igual cuando uno empieza a mirar digamos, una de las preguntas finales, que era sobre áreas a 20 años, un poquito más, digamos, aparece que sigue siendo fuerte, y el tema de ingeniería biomédica, digamos, que eran los aportes que había hecho a COFI. Sobre otro tipo de trabajos, pues miramos, digamos, experiencias internacionales que miran más hacia temas, cierto tipo de temas, y no lo miran tanto por sectores de aplicación, que fue un poco digamos, la segunda parte, y aparecen cosas que sí son interesantes, la parte de procesos químicos, bioquímicos y biotecnológicos. O sea, digamos, el énfasis en procesos sí va a ser siempre fundamental, que no perdamos en la ingeniería este tipo de cosas. El tema de ingeniería ambiental y sostenibilidad siempre es una preocupación a nivel internacional. La parte de ingeniería biomédica, igualmente todos los países a nivel internacional lo reconocen. Afortunadamente, el siguiente tema, cuando lo mencione acá, yo sé que la gente no va a hacer caras, porque siempre que lo mencionan otros aspectos, entonces la gente piensa en vías. Yo hablo fenómenos de transporte y entonces la gente en otros. Acá yo sé que ustedes van a entender cuando hablamos de fenómenos de transporte a qué nos estamos refiriendo. Los temas de manufactura avanzada, obviamente, que son toda la implicación, sobre todo en procesos industriales, la parte de mecánica, ingeniería de materiales, que creo que es de por sí es un tema ya tan grande que a veces toca entrar a especializar el tipo de temas. De hecho, entre los grandes temas que se piensa priorizar en Colciencias es uno el tema de nuevos materiales, pero obviamente sigue siendo tan grande que obviamente tocará entrar a definirlo como con más detalle a qué se estaría refiriendo. Los temas de infraestructuras resilientes y sostenibles, que digamos es un tema que es fundamental para el país por las amenazas que tenemos por efectos climáticos, amenazas naturales, cosas que nuestras construcciones deberían tener en cuenta, los temas de diseño e ingeniería de sistemas, y toda la parte de sistemas eléctricos, comunicaciones y cibernéticos, que digamos adquieren importancia tanto por su contribución al tema industrial, pero también por las interrelaciones que determinan con los temas, por ejemplo, energéticos, y digamos a convergencia hacia sobre otro tipo de temas. Digamos que esa fue la apuesta original que le hicimos al Consejo, que tenía que definir con qué líneas íbamos a salir. No les gustó mucho, realmente no les gustó mucho la aproximación temática. Les pesó más el sesgo, bueno, ¿por qué no miramos el tema por sectorial o miremoslo por problemas? Entonces miremos grandes problemas que podríamos enfrentar. Y de hecho, entonces por ahí es que surgen los temas de tecnologías apropiadas para inclusión social, mirar los temas de desarrollo urbano sostenible, el tema de los temas tecnologías biomédicas y los temas de desarrollo de productos industriales y el tema de agro. Digamos, uno al final puede conciliar como posiciones, digamos, no es tan complicado en el tema ingeniería y tiene que ser como pragmático en este tipo de aproximaciones. Digamos, porque cuando uno mira los temas y una de las preguntas hacia qué temas deberíamos apuntar al futuro, digamos, no son tan diferentes a los que aparecen acá. Digamos, cuáles son nuestros grandes retos, y que normalmente la ingeniería debe ocuparse en los al menos 20 años siguientes. Aparecen temas que el tema, bueno, vuelvo al sesgo, energía y cambio climático. El cambio climático nos está poniendo como en graves aprietos.
Y energía es un tema fundamental porque, digamos, uno cuando empieza a ver cifras de lo que va a ser el crecimiento de la demanda mundial energética y con todas las restricciones que plantean las emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente tenemos que desarrollar nuevas fuentes de energía. Y eso es un tema que debemos aprovechar. Obviamente aquí la gente también es algo, piensa en nuevas fuentes de energía y lo primero que piensan es en paneles solares, pero bueno, hay que pensar otras acciones y de hecho alguna que tal vez es la que menos piensa la gente cuando habla de energías alternativas, pero es que de pronto es la fuente que tenemos como más estable en el país, que es biomasa. Biomasa tenemos en todo momento y sobre todo que puede transmutar hacia otro tipo de temas que también nos interesan como potencializar, que es el tema de biorefinerías, porque empieza a tener sinergias con el desarrollo de procesos químicos, biotecnológicos para el desarrollo de productos con valor agregado, que no son solo el tema, los portadores energéticos, que por sí son fuertes, pero sobre todo por producción de otro tipo de insumos. Aparece el tema que ya lo había mencionado también el doctor Valencia y que aparece acá, la parte de desarrollo urbano, o sea, y Alejandra lo había mencionado, las tendencias es que la gente se va a ir cada vez más a las ciudades, entonces la ingeniería tiene problemas ahí por resolver. Cada vez la gente va a ir más a ciudades, la gente necesita servicios, necesita servicios de valor agregado. Tenemos cómo va a ser el manejo en esas grandes ciudades del tema de los recursos naturales, agua, cómo va a ser el tema del aire, todas las implicaciones que tiene que ver con el manejo de ruido, el manejo de movilidades y también el tema de que cada vez vamos a ser sociedades más viejas, entonces obviamente cómo aplicamos eso de que va a ser cada vez sociedades más viejas, qué tecnologías va a tener que desarrollar, digamos, la ingeniería para poder, digamos, trabajar con ese tipo de temas y aunado, digamos, al tema de, digamos, esos cambios de las curvas poblacionales y de los bonos poblacionales y digamos que el país lo va a empezar a sentir más o menos en un par de décadas ya lo vamos a empezar a sentir, eso va a implicar unos costos bastante interesantes y todos los temas de interacción que va a tener el individuo con su entorno, entonces todo el desarrollo que deben tener los sistemas de información, las tecnologías de la información para que el individuo interactúe con sus entornos, o sea, yendo más allá del tema, bueno, que ahora llaman Internet de las cosas, pero digamos que tiene que ser mucho más sofisticado. Y obviamente acá empiezan a surgir temas que, digamos, no son tan evidentes acá, pero que se discutieron, es el tema de las tecnologías de propósito general, o sea, cómo nos van a empezar a pegar el tema de las TICs, bueno, digamos que ya es una realidad, pero toca profundizarlo. El tema de, más allá de lo que en los sistemas energéticos se llama las redes inteligentes, vamos a tener que avanzar hacia el tema de las ciudades inteligentes. Y obviamente aparecen los temas también, digamos, como más, otro parque, los temas de bioingeniería. Y acá hablamos, obviamente, de transversalidades, o sea, hay tecnologías la nanotecnología que tiene importancia por el tema materiales, la biotecnología, pero es sobre todo donde se empiezan a cruzar las tres, se empieza a cruzar la nanotecnología con la biotecnología, con las TICs, para producir nuevas soluciones tecnológicas en diferentes campos, temas de salud, temas de energía, materiales que cada vez sean más durables, que puedan, digamos, lidiar con el tema de que cada vez vamos a tener menos disponibilidad de recursos o recursos o limitaciones más fuertes para los temas de construcción o tener materiales, digamos, realmente manufactura avanzada de este tipo de cosas. O sea, obviamente que el reto siempre va a ser, y en ingeniería sí va a ser que bastante más evidente es el tema de esas transversalidades que se van a hacer cada vez más evidentes. Por eso el tema a veces de uno en el futuro, y ya de hecho ahora va a dejar de pensar en disciplinas como pensar hacia el tema de retos. Y de hecho en ese tema de prioridades queda otra de las preguntas, que son de las preguntas que son incómodas, porque a la gente nunca le gusta, y la comunidad académica es la que menos le gusta que le hablen de priorizar, pero va a tocar. Pero digamos, los ejercicios podrían no ser tan complicados. Digamos, Óscar Gualdrón, que ahora es el director de Fomento, piensa, y digamos, yo estoy de acuerdo que uno debería tener como grandes sombrillas o sectores problema,
Que uno esté priorizando no quiere indicar que la gente deje de tener trabajo desde el punto de vista de conocimiento. Simplemente eso significa que es que la comunidad académica se debe tener que organizar de una manera diferente para dar respuesta a ese tipo de retos. Lo que debe ser el sistema bastante inteligente es de diseñar unos retos que sean lo bastante atractivos, que pueda concitar digamos, el interés de muchos actores que le apuesten al tema, porque obviamente esto es esfuerzo de juntar voluntades, porque eso a partir de solamente recursos estatales va a ser muy complicado. Lo que demuestra la experiencia, y digamos hay pocas experiencias en el país, pero digamos las experiencias que hay muestran que cuando eso se da, la cosa funciona. Digamos la única experiencia de fondo de investigación es el Fondo de Salud, Fondo de Investigación en Salud, pero digamos cuando uno empieza a mirar resultados, digamos sí se empieza a ver como el impacto de esa inversión que se hace de alguna forma continuada. Entonces por eso es que la comunidad de salud es la que está produciendo más temas, más producción científica de alto nivel, o sea, cuando se le da un apoyo continuado a un tema, la cosa da. En energía tuvimos en el pasado, estos años ha sido bastante más complicado por la situación del petróleo y algunas situaciones económicas, convenios de cooperación con empresas y eso permitió, digamos, fortalecer cierto tipo de temáticas, convocatorias específicas que de alguna forma los grupos lo que están recogiendo en su producción es, digamos, ese trabajo que se ha hecho con empresas. Uno lo que esperaría es poder, y ese es como el gran sueño, digamos, cuando pensábamos qué debería constituir el país a futuro, fondos sectoriales de investigación en grandes temas, donde muchos aportan, pero los aportantes no tendrían como el derecho de decir, se vamos a investigar sobre tal tema, sino que son sobre acuerdos sociales que determinan las agendas de investigación de largo plazo, sobre todo que le dé, sobre todo a los grupos, señales claras hacia dónde va a trabajar, para que después, digamos, todos los esfuerzos que se están haciendo con el tema de formación doctoral, digamos, esfuerzos que a Colciencia le están costando realmente sangre desde el punto de vista presupuestal, porque digamos esa apuesta tan fuerte que se hizo hacia el tema de formación doctoral hace que se tenga que sacrificar recursos que no se pueden dedicar a proyectos. Que digamos, esa formación doctoral estuviera atada a esos grandes programas de investigación y de hecho es un poco lo que se busca en las nuevas convocatorias, que vengan ya con sus líneas de investigación definidas hacia ese tipo de apuestas para que la gente también encuentre sobre qué temas poder entrar a trabajar. Entonces, digamos, el reto, obviamente para las universidades participar en este proceso, es un proceso, como les digo, en ingeniería está en construcción. Es un área que lleva muchos años de trabajo, pero digamos ya como que reconocida con nombre propio, pues digamos está arrancando. Definir esas apuestas, digamos, es una labor que se va a trabajar desde Colciencias, obviamente con el apoyo de los consejos de los programas nacionales que son digamos, es nuestra junta directiva y es la que nos asesora sobre qué tipo de temas se deberían trabajar. Obviamente para optimizar los recursos cada vez más escasos, obviamente ahí el sistema como general va a tener como recursos un poquito más interesantes en otras áreas sobre los cuales no podemos incidir directamente, aunque ya venimos incidiendo algo en regalías, obviamente la plata no es de Colciencias. Le han puesto, obviamente, cuando empieza uno a detectar problemas, las directivas han tratado de encontrarle algún tipo de soluciones y ponerle algún tipo de filtros. La última ley del plan de desarrollo entonces menciona que los departamentos deben suscribir acuerdos con Colciencias de CTI. Entonces, digamos, con esos acuerdos hacemos lo que se hace es como una firma protocolaria, pero realmente es vinculante en el sentido de que lo que quede en los acuerdos tiene que ser lo que es, o sea, un proyecto que no esté dentro de esas líneas temáticas, pues no va a poder ser financiado. Obviamente eso todavía tiene muchas imperfecciones, pero al menos uno empieza a filtrar. La idea es poder seguir filtrando los temas de que no entren cosas que no son CTI, que pues, digamos, ha ocurrido. Y hay otro tema que se ha tratado de tratar de venderle a algunas regiones, porque ¿cuál es el gran problema de regalías? Tenemos una inconsistencia dinámica bastante fuerte, o sea, tenemos regiones con plata, pero sin capacidades. Y obviamente
cuando se da ese tipo de problemas, siempre va a haber alguna gente que puede captar esa situación, no de una forma más integral ni inteligente. Se le ha podido vender la idea a algunas gobernaciones, y han sido varias ya, por ejemplo, que el tema de formación de recursos humanos lo empiecen a tomar ellas con sus recursos. Entonces, la formación de programas de doctorado y de maestría la empiezan a tomar con sus recursos, buscándole liberar a conciencia un poco la carga, pero también, sobre todo, empezar a formar masa crítica en algunas regiones, porque sin recurso humano no vamos a tener nada poco que se pueda hacer, y hay muchos que se han unido al cuento. Y a otros ya se les vendió la idea, oiga, pues, nosotros hacemos convocatorias, ¿por qué no lanzan ustedes sus propias convocatorias allá regionales? Digamos, es algo que esperamos verlo muy pronto en algunos departamentos a los que ya se les está vendiendo las ideas. Obviamente quisiéramos tener como más, pero es un diálogo, y de hecho la forma es tratar de que cierto tipo de actores interactúen más en estos espacios donde se definen los espacios de política. Así como lo de tal, también son hechos de buenas prácticas. Hay departamentos que lo hacen muy bien. Bueno, que Antioquia lo haga bien digamos, no llama la atención porque es un departamento con capacidades, pero así como lo mencionaba el doctor Valencia, el tema, por ejemplo, destaca el tema de Cundinamarca, bueno, que ha perdido algo de trayectoria, el tema de Nariño, el tema de Cauca, que lo están haciendo bien sin tanta capacidad. O sea, sin tantas capacidades reconocidas, pero digamos con algún tipo de orientación, creo que se puede lograr. No en todas las regiones del país es fácil. Hay en regiones donde el tema sigue siendo bastante complicado, y créame, porque hemos estado en muchos de esos escenarios, y digamos, ese tipo de discursos no es fácil de llevar a cabo. Pero digamos, desde el sistema, pues nuestra labor es como, en la medida posible que puedan establecer filtros, lo vamos a hacer. Muchas gracias.